8:10. Como habíamos anunciado, el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, está por acá con nosotros. Político, el PRSD, Partido Revolucionario Socialdemócrata. Yo quisiera como que cambiemos el ritmo y comencemos por la política. Con la venia del ministro, ¿verdad? Sí, porque hoy se definen las alianzas en la Junta, dio plazo hasta hoy. Mañana se discute en asamblea. Se formó la alianza, se concretó la segunda parte de la alianza Rescate RD. La oposición dice que el gobierno y el bloque de gobierno ha entrado en pánico. Hoy el presidente Fernández escribe en listín los 7 pecados capitales que van a dañar la reelección, dice el profesor. Entonces sería bueno en todo este contexto, ¿verdad?, la visión, porque ahí se cita temas que competen al ministro de desempleo. Dice que hay problemas con el empleo, el alto costo de la vida, etcétera. Entonces, juntando una parte y otra, ¿cuál es la mirada que tiene el ministro de Camps y el dirigente político Luis Miguel de Camps? Muchísimas gracias, Cristian. Muchísimas gracias, además, miembro del impresionante equipo, por permitirme compartir con ustedes y con todos los oyentes y seguidores de este espacio. No solamente oyentes, sino veedores también. Serán otras épocas, en la época de Pablo. Bueno, gracias, Cristian, por la pregunta y por comenzar por donde lo has hecho. Lo primero es expresar que así como en el año 2019 el Partido del Toro, el PRSD, fue el primer partido que proclamó oficialmente como su candidato presidencial al entonces candidato Luis Abinader, en esta oportunidad, recientemente, el PRSD, el Partido del Toro, realizó sus congresos para ratificar el apoyo al presidente Luis Abinader como su candidato para las elecciones del 2024. Y eso obedece a los resultados. Me causó un poco de gracia cuando reiterabas o repetías las declaraciones de algunos de los dirigentes de oposición respecto a la reacción de lo que ellos han anunciado, que independientemente de lo que se ha dicho, lo que realmente representa, más que Rescate RD, es Retroceso RD. Ese es el verdadero nombre, ese es el verdadero contenido. ¿Cómo es? ¿Por qué? Retroceso RD, ¿por qué? Porque es una conjunción de personas que estuvieron durante toda una generación, 20 años, de los cuales 16 fueron corridos, y los problemas del país no fueron resueltos, no fueron atendidos, sino que por el contrario se aumentaron cosas más. Pero además, esos señores que ahora se quieren presentar como si no lo conociera este país, no le han pedido perdón a este país. Han iniciadose casos ante la justicia. ¿Dónde está la solicitud de perdón ante el pueblo dominicano? ¿Dónde está? No, pretenden hacer borrón sobre sus propias actuaciones y presentarse como fresco como lechuga. Bueno, el proyecto Retroceso RD que ellos representan en este país lo negó en el 2020, y los números que más de 30 sondeos y encuestas han señalado de manera consistente es que el presidente Luis Abinader, como candidato a la presidencia en las elecciones del 2024, no solamente ganará en las primeras rondas, sino que también aumentará la posibilidad de tener mayores miembros en los municipios y en los ayuntamientos. ¿Por qué? Porque la gente ha reconocido que este gobierno es un gobierno, primero, abierto. Acuérdense, señores, que teníamos un presidente que ahora se presenta como si nadie lo conociera, o quisiera él decir, que decía que los dominicanos, a un señor como Pablo Macchini, que los dominicanos no sabían conceptualizar. Oiga, y teníamos otro presidente que simplemente no hablaba con la gente. Tenemos hoy un presidente que habla de manera constante. Algunos dicen que habla mucho. Bueno, pero eso es mejor que no hablar. Con la capacidad también
de presentarse ante la prensa todas las semanas de manera abierta, de tener la entereza de poder corregir y enmendar algunas medidas a principio de gobierno. Eso es el verdadero cambio del fortalecimiento de la institucionalidad democrática que fue erosionada de manera sistemática y organizada durante 2 décadas en este país. Entonces, el proyecto de retroceso RD que representan esos señores no va a ganar las elecciones. No, lo que ahora toca es profundizar el cambio político que representa la presidencia de Luis Abinader en las reformas, en las transformaciones, en el fortalecimiento institucional, que es, a fin de cuentas, la base de todo desarrollo. Ahora, el asunto es muy serio, chico, porque hasta ahora se hacían encuestas de trabajo y el PRM, que hace mucho que está arriba en el nivel presidencial, en el nivel municipal también estaba arriba a partir de la separación de los PLD. De repente, la unidad del PLD habría que pensar en la urgente necesidad de ganar en primera vuelta, que tendrá ahora el PRM, pero también a nivel municipal, ¿tú no consideras que es un golpe muy fuerte? Porque, insisto, había municipios donde, bueno, el PRM aquí gana. Bueno, y ahora sí hay competencia, porque al unirse los dos PLD, o en las encuestas se le va arriba, o hay un empate técnico. ¿No es preocupante para ustedes porque hay una nueva realidad? A nosotros nos gusta el hecho de que esa alianza de retroceso RD se haya materializado. Porque primero evidencia cuáles son los que son iguales y cuáles son los que pretendemos hacer una política nueva de transparencia, diferente, de transformaciones con la participación ciudadana, que no se gobierna unidireccionalmente como antes, sino multidireccionalmente, en donde la sociedad no solamente está representada por sus representantes electos, sino que es partícipe constante del quehacer y de la construcción de esta democracia. Pero también nos gusta, mi querido Pablo, porque es bueno que uno trabaje política, materialice votos, aumente apoyos y no estar, como algunos tal vez pensaron, demasiado tranquilo. Eso es bueno. Entonces, para la paja del trigo sería algo así. Nosotros simplemente lo que creemos es que esa alianza de retroceso RD al final va a fortalecer la posición de Luis Abinader, va a fortalecer las posibilidades de mayor espacio de votos de la alianza para con el presidente Abinader y quienes le acompañamos, porque claramente se ve la diferencia y la población no va a estar confundiéndose o dejándose confundir. Por eso damos la bienvenida a esa iniciativa en donde separa la vieja política de la política actual de la transparencia que representa Luis Abinader. De esos 20 años que tuvo la alianza del retroceso, que le llaman, desde la zona oficial, de esos 20 años que estuvo dirigiendo el PLD, no hay nada que se le deba reconocer como gestión administrativa estatal a los gobiernos del PLD. Y otra, hubo corrupción en el gobierno del PLD. Hay gente de esos gobiernos que están siendo procesados, pero también aquí en la gestión actual se ha determinado que funcionarios han incurrido en actos de corrupción y los califican de subsanables. Se quedan ahí, no se procesan. ¿Qué tiene que decir con relación a eso? Cómo no, muchísimas gracias. Mire, en la vida nada es totalmente bueno ni totalmente malo. Quienes entiendan que siempre se tiene el 100% de la razón, pues creo que pueden cometer errores. El propio presidente de la República, de manera directa, señaló no hace más de un par de semanas, reconociendo una iniciativa básicamente iniciada por la ex primera dama de la República sobre los centros de atención, los CAIPI. El propio presidente Abinader lo reconoció. Pero es más, en el primer año de gobierno, el presidente Abinader materializó la inauguración de la primera fase de la ciudad sanitaria y dijo, más del 70% de esta inversión la hizo el pasado gobierno y el gobierno actual completó porque creemos en la continuidad de Estado.
Eso no se había hecho antes. ¿Cómo se llama eso? Transparencia. Es decir, ha habido, no solamente por quienes acompañamos al presidente Abinader, reconocimientos, sino por el propio presidente de la República. Pero también hay que reconocer los fallos, hay que reconocer los seguimientos. Y en cuanto a la segunda parte de la pregunta, la diferencia fundamental entre los actos de las pasadas gestiones, de esos 20 años, una generación y pico de gobierno, y los 3 años actuales, que por cierto tenemos que recordar que estos 3 años de gobierno del presidente Abinader, el 50% fue en pandemia. Es decir, una cantidad de materializaciones que ya existen ha sido básicamente a pesar de la pandemia. Las acciones de este gobierno ha sido directamente señalar por el gobierno las cosas que deben ser enmendadas y la cantidad de personas que han sido pues movidas o licencias aceptadas o diferentes mecanismos. Pero la primera acción, la primera decisión que Luis Abinader asumió o tomó como presidente, ¿cuál fue? La primera, la designación en el Ministerio Público de una persona de calidad moral reconocida en este país sin vinculación político-partidaria, para justamente diferenciar. Esa es la gran diferencia, que en el pasado no solamente no se conocían muchísimas de las cosas que después se fueron viendo, sino que la apañaban y la encubrían y se construyó toda una estructura corporativa de saqueo, mientras que en esta gestión lo que se ha hecho es un proceso constante de transparencia, una insistencia por sacar a la luz del sol las cosas que deben ser mejoradas y eliminar las cosas que están incorrectas. Esa diferenciación la gente la ve y es por eso que los números del presidente Abinader están tan altos, pero a pesar de eso, los trabajos que vamos a seguir desarrollando, no solamente desde el Partido Revolucionario Socialdemócrata, sino también desde todos los partidos aliados que llevamos a Luis Abinader como candidato a la presidencia, es seguir llevando estas verdades, estas informaciones, no simplemente propaganda, estas informaciones al seno del pueblo para aumentar no solamente la consolidación del voto, sino también aumentar la cantidad del mismo. Usted sabe, ministro, que a veces los relatos depende de quién los haga. Usted habla de que hay la diferencia entre lo viejo y lo nuevo. Pero sucede que esa encuesta que usted menciona, que dice que el presidente Abinader se iría hoy en primera vuelta, esa misma encuesta dice que el 64% de los dominicanos entienden que estaba mejor antes y que la cosa va mal. La misma encuesta, en la misma fecha. Entonces el cambio ha sido para adelante y para atrás. Esa es la pregunta. O sea, hay un cambio innegablemente, pero lo que la población entiende que va para atrás, no para adelante. Aunque, como usted dice perfectamente, la misma encuesta dice que el presidente se iría en primera vuelta, sobre todo con una posición dividida. La pregunta es, en caso, es un comentario por lo que dijo. Su partido, ¿qué está haciendo para el tema de la reelección? ¿Tiene candidaturas propias? ¿Va aliado? ¿Qué candidatura lleva para lo primero, esa alianza? ¿cómo no? Lo primero que yo quisiera recordar es que el PRM y el PRSD, más que ser simples partidos aliados, yo diría que son partidos hermanos, porque surgimos del mismo tronco, somos ramas de ese mismo origen. Nuestros líderes históricos y nuestro líder máximo histórico, José Francisco Peña Gómez, es el mismo. Las historias políticas compartidas son demasiadas, décadas. Entonces, hay una relación especial entre nuestros partidos. En esa dirección, pues, la vinculación del trabajo político territorial también es especial y, por lo tanto, las candidaturas a senadores, a diputados, a alcaldes, a regidores, a directores de junta y a vocales, además obviamente del presidencial, pues están íntimamente cohesionadas. Y sí, claro, como partido aliado, de manera formal, también llevamos candidaturas en las boletas de manera conjunta a alcaldes, a regidores, a directores de juntas de distritos municipales, a vocales, también a diputados, ¿cómo no? Es decir, ha habido una integración también electoral más allá del apoyo concienzudo y programático que reiteramos al presidente Luis Abinader.
refiriéndome al primer elemento de su última intervención, en esos mismos elementos señala lo siguiente. ¿Cuál ha sido el comportamiento de la gestión pública en materia de empleos? Que también Cristian lo mencionaba haciendo referencia en un artículo periodístico publicado hoy. Bueno, cuando este gobierno inició, agosto 2020, habían cerca de 400,000 empleos que se habían perdido o en estado de suspensión por la pandemia, que duró prácticamente año y medio, desde agosto en adelante. En 13 meses, en septiembre, octubre de 2021, esos 400,000 empleos ya se habían recuperado. Pero a partir de allí, el proceso de recuperación y creación de nuevos empleos continuó. Al cierre de 2022 y específicamente a febrero de 2023 de este año, además de los 400,000 empleos aproximadamente recuperados, se habían adicionado 130,000 más. Y me refiero a empleos formales del sector privado. Formales del sector privado. Pero además de eso, a medida que aumenta la cantidad de empleo, y esta parte muy interesante también, además de muy importante, obviamente, en el último año se ha verificado una modificación hacia la baja de la informalidad laboral en 1.9%. Eso es muy importante. A propósito de eso, porque eso debieron publicitarlo un poco lo de las más, domésticas, porque ¿cómo eso está? es fundamental. Eso es muy importante. No solamente aumenta la cotización al sistema de protección de la seguridad social, sino también a todo el aparato estatal. Que estábamos rondando el 60 ya. Correcto. Ahora volvemos a bajar por debajo del 56. Pero además de eso, a medida que se fueron creando nuevos empleos, con la confianza que el presidente Abinader ha impregnado la acción de la gestión pública, que ha permitido y facilitado la inversión extranjera de miles de millones de pesos. Además de eso, se ha aumentado el salario. En 22 oportunidades hemos aumentado el salario mínimo en la República Dominicana en esta gestión de gobierno del presidente Luis Abinader, en todas y cada una de esas oportunidades por encima de la inflación acumulada y de consenso. Es decir, más empleos, menor informalidad, mejores salarios y obviamente eso obedece a una conducta organizada de visión política. Hoy el salario mínimo, especialmente el no sectorizado, es el más alto de la historia en la República Dominicana. Es en cuanto más cerca se encuentra la brecha entre el salario mínimo y el costo de la canasta básica del primer quintil. Y eso ha sido de consenso. Pero ustedes dirán, o ustedes no, la gente podrá decir, bueno, es muy fácil los consensos cuando los aumentos son simples ajustes, pero es que no fueron simples ajustes, han sido verdaderos aumentos. Dicho sea de paso, el próximo de lo cual estará sucediendo el 1 de febrero de este próximo 2024. Es decir, que es una acción conjunta de trabajo. Pero a medida que eso suceda, ¿qué nos ha permitido ese direccionamiento coordinado de los eslabones que componen el servicio público? El fortalecimiento de la inserción laboral a través del programa República Dominicana Trabaja, RD Trabaja, que preside y dirige el Ministerio de Trabajo, en donde más de 50,000 vacantes han sido identificadas y más de 11,000 dominicanos han sido insertados de manera formal al mercado laboral, especialmente jóvenes. Solamente en el 2022, de los 89,000 empleos creados nuevos en el 2022, 34,000 de ellos fueron asumidos por jóvenes de primer empleo. Ministro, dice el presidente Fernández, artículo del Listín Diario, que el segundo pecado es la falta de trabajo o desempleo. Dice que ha decaído en 50,546, disminuyendo de 2.2 empleo en el 19 a 2.24 en junio de este año. Dice que ha caído 50,000 y que la informalidad también ha aumentado y que a junio de este año habían 32,871 más. Entendemos que el expresidente tenga algunas diferencias con el gobernador del Banco Central, las cuales fueron públicamente ventiladas hace años y aparentemente con estas declaraciones él pretende revivirlas. Pero si ponemos los números... Hay un desconocimiento, entonces habría de parte de Fernández un desconocimiento y incredulidad ante las cifras oficiales del Banco Central al respecto. Me parece que no sería la primera vez
que él públicamente denuncia desconocer esos números. No confiar, que es peor. O no confiar. No. Lo que sí me resulta hasta cierto punto irresponsable es que una persona que dirigió el país durante 12 años pues pretenda engañar a la población. ¿Cuáles son los números que están públicamente disponibles? Olvidemos los 400,000 empleos que fueron recuperados después de la pandemia. Está bien, vamos a suponer que esos no cuentan, que obviamente sí cuentan a casi 500,000 de dominicanos que no tenían trabajo y que gracias a las gestiones del presidente Abinader tienen trabajo. Pero bien, si comparamos febrero 2020, antes de la pandemia, con febrero 2023, hay más de 130,000 empleos adicionales, formales del sector privado. Eso está en las estadísticas del Banco Central. Eso está no solamente en las estadísticas del Banco Central, sino también en los números que tiene la Tesorería de la Seguridad Social y que el Ministerio de Trabajo, a través del Sistema Integral de Registro Laboral, SIRLA, tiene. Entonces, esas informaciones están ahí y eso es importante que la gente lo sepa. Claro, es la primera vez que un presidente de turno, como lo es el presidente Luis Abinader, desde el principio de su gestión, públicamente dice: uno de los objetivos del gobierno es mejorar el salario real de los trabajadores de la República Dominicana. Ningún presidente lo había dicho como presidente. Y un presidente en ejercicio no solamente lo dijo al principio de su gestión, sino que lo ha ido materializando. Porque es que cuando se gobierna, no solamente con las buenas intenciones que lo ha caracterizado al actual gobierno del presidente Abinader, sino también con la capacidad de trabajo y la capacidad gerencial de entrar en los detalles, como el presidente Abinader lo hace, es que se producen esos resultados. Entonces, aumento de empleo, reducción de la informalidad, aumento del salario mínimo. ¿Pero qué ha significado eso también en otros ámbitos? Seguridad social. Este es un gobierno que ha abierto las puertas al diálogo en todos los ámbitos de esta sociedad y reconoce la necesaria transformación de reforma de nuestro sistema de seguridad social para mejorarlo. Pero en lo que eso se materializa, ¿qué se ha hecho? Bueno, podemos decir algunas cosas. En materia de salud, en seguridad social, antes no se encontraba la atención renal integral cubierta por la seguridad social. A partir del 2021 eso se encuentra cubierto. Pero tampoco se encontraba cubierta la mastectomía profiláctica preventiva, es decir, una persona que tenía alta propensión de sufrir cáncer de mama y tenía que extirparse los senos, tenía que pagarlo de su propio bolsillo o sufrir el cáncer y entonces extirpárselo. A partir del 2021 ya eso no es necesario. Si se tiene que proceder con la mastectomía profiláctica preventiva, la seguridad social la cubre. Pero también la cubre, que no la cubría, la reconstrucción mamaria. Es decir, una persona que tenía que sufrir ese procedimiento por salud, que obviamente podía degenerar en situaciones de salud psicosocial, mental, pues ya tiene ese tema resuelto también. Pero el 50% del copago fue reducido el año pasado, 2022, para internamiento y maternidad. Todo eso sin necesariamente tocar la ley. Y en materia de pensiones, este ha sido el gobierno que más cantidad de pensiones solidarias ha emitido en la historia de la República Dominicana, especialmente en los últimos 20 años cuando esa figura comenzó a existir. Pero además de eso, sin tener que esperar a la modificación de la ley, se habilitó que más de 28,000 familias pudieran retirar cerca de 7,500 millones de pesos de los fondos de pensiones que han cotizado trabajadores y empleadores, además de la posibilidad de más de 22,000 personas de traspasarse, si así lo desean, del sistema de capitalización individual al sistema de reparto, como ha sido un reclamo durante más de una década. Todo eso ha sido posible gracias a la confianza que el actual gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader impregna en la población e impregna en el seno del diálogo tripartito. Pero ¿por qué todas estas cosas que yo he dicho no se producían antes? Porque no se ha tocado la ley. ¿Por qué? Porque no había una voluntad política, porque estaban pensando fundamentalmente en cómo
eficientizar el esquema de saqueo y no cómo eficientizar y mejorar la vida nacional de los dominicanos. Ministro, estamos conversando con el ministro de Trabajo de la República Dominicana, Luis Miguel de Camps. A raíz de la crisis del cierre fronterizo, el Consejo Nacional de Seguridad emite una serie de puntos programáticos para implementar, a propósito del nuevo trato del relacionamiento República Dominicana, el gobierno dominicano con el haitiano. Y en el primer punto, ministro, dice que a través del Banco de Desarrollo y Exportaciones Bandex activaremos un fondo para financiar un amplio programa de mecanización agrícola para reducir la contratación de trabajadores inmigrantes indocumentados. Y es la parte que más me importa para hacerle la pregunta. ¿Hay alguna mesa ya dispuesta para ejecutar ese primer punto? ¿Cómo va avanzando? ¿Y cómo lo ejecutaría República Dominicana en términos ya operativos? ¿Cómo no? Bueno, muchísimas gracias también por esa oportunidad. Y efectivamente eso es algo que creo que es necesario reiterar. ¿Por qué? Porque lo que usted ha leído es uno de los elementos que contiene ese Pacto Nación que hace un par de semanas casi todos los actores de la vida política, civil y social de este país firmamos. ¿Quiénes fueron los grandes ausentes? Los grandes ausentes fueron quienes durante 2 décadas dirigieron este país y no produjeron soluciones que actualmente estamos sufriendo. Fueron quienes ahora se quieren presentar como con las soluciones en la mano y varitas mágicas, pero quienes cuando tuvieron en su poder no solamente el Ejecutivo, sino todo, prácticamente el poder del Estado, no les vino en ganas poder atender eso. Entonces ahora quieren criticar un esfuerzo que este país necesitaba materializar y que materializó gracias a la continuación del diálogo que este gobierno ha permitido. Y ellos decidieron autoexcluirse. A propósito de ese pacto, todavía es tiempo. Les invitamos a que se sumen al mismo. Porque hay cosas que tienen que estar por encima de la politiquería electorera. Hay intereses nacionales que tienen que estar, eso, no pueden cualquierizarse. Y este es uno de ellos. Ojalá recapaciten y ojalá entiendan la importancia que esto significa. Todos los países del mundo tienen lo que se llama contingencias laborales circulares. Esto significa que los mercados laborales requieren en mayor o menor medida la contratación de personas de otros países. Sucede con dominicanos en otras partes del mundo y sucede en República Dominicana con ciudadanos de otros países. En el caso de la República Dominicana, el mercado laboral, especialmente en materia agrícola, así como también en materia de construcción, son áreas en donde existe una demasiado elevada cantidad de mano de obra extranjera, por encima del legalmente permitido. El famoso 80-20 que el artículo 135 del Código de Trabajo establece. ¿Cuáles fueron las acciones que en el pasado gobierno o en los pasados gobiernos de 20 años, 16 de los cuales fueron continuos, se produjeron en esa materia? Bueno, yo no los conozco. Si los hay, que por favor alguien me lo indique, porque con 3 años en este ministerio no he visto una sola acción del pasado que haya materializado en esa dirección. Precisa, sí, por favor. Ese planteamiento de facilitar recursos económicos para el financiamiento de la mecanización del proceso productivo, especialmente en agricultura y en construcción, es una iniciativa correcta, sana y positiva. Se está armando la mesa de de materialización de ello, para priorizar aquellos sectores productivos que necesitamos priorizar. Comenzando, como decíamos, en agricultura y construcción en ese mismo orden, por razones más que evidentes. Pero qué bueno que tocaste el artículo 135 del código, porque la situación es delicada. Hemos llegado a un escenario preocupante donde sectores tan fundamentales como el agrícola o el de la construcción dependen de una mano de obra no solo extranjera, sino parcialmente
indocumentada. De repente el presidente tiene una feliz iniciativa, pero hay un problema. Esa feliz iniciativa que uno aplaudió, reconoce, positiva, de mecanizar el trabajo en el sector agrícola y construcción, si no va acompañada de la represión, de la aplicación del régimen de consecuencias que manda las leyes, no va a servir de nada, porque yo tengo mi finca con mis messiers que yo lo puedo poner a trabajar y le doy 3,5 cheles a un sargento que viene en la camión y se lo lleva, sin derechos humanos ni inhumanos, sin derechos ni izquierdos humanos. Entonces, si este gobierno, al igual que los anteriores, ha estado negado a aplicar el código laboral en ese 80-20 y aplicar realmente la ley, pero eso no tiene que ver con el Ministerio de Trabajo, la ley de migración, sino que hay una gran mafia, una gran corrupción 1000 veces. Entonces, hablemos de la decisión, lo que quiero es la decisión del gobierno, si ya existe la decisión de ahora sí, te voy a dar facilidades para que te mecanices, pero al mismo tiempo tienes que saber que hay que cumplir la ley. Hay esa decisión porque hasta ahora ellos no, pero ustedes tampoco. No, precisamente, qué bueno que lo mencionas, Pablo. La realidad es que sí se ha estado aplicando, pero ¿qué sucede? Porque todos tienen una relación. El Código de Trabajo tiene que ser modernizado. Permítame explicarle algo que mucha gente no conoce. Cuando una ley establece que el incumplimiento es más barato que el cumplimiento, entonces la ley no es efectiva, aunque se cumpla. ¿Qué sucede? Que nuestro Código de Trabajo tiene como tope de multa por incumplimiento 12 salarios mínimos. Ese es el tope hoy. Pero peor aún, ustedes saben cuál es el proceso mediante el cual una persona que se encuentra en incumplimiento del mandato del Código de Trabajo tiene que verse obligado a cumplirlo. Luego de que un inspector de trabajo visita por lo menos 2 veces y ratifica el incumplimiento, emite un acta de incumplimiento y se lo entrega al Ministerio Público, quien entonces tiene que iniciar la acción de la justicia para que al final se produzca una sentencia en X tiempo. Figúrese usted. No, por eso digo que el incumplimiento es más barato el cumplimiento. En la reforma o modernización... En 20 años los PLDs no fueron capaces y tuvieron época en que controlaban absolutamente el poder, todo. Pero ahora es 20-3, pero los dos grupos son culpables. Porque ustedes tienen 3, permítame los PLDs es 20. Una de las noticias y tampoco hay una expresión de voluntad política permítame de completar la respuesta. De terminar eso. Voy para allá, cómo no. Una de las buenas noticias que hasta ahora podemos dar respecto a los diálogos que se han estado materializando para la modernización de nuestro Código de Trabajo es que ese aspecto que yo acabo de mencionar se encuentra ya consensuado para modernizarlo, para modificarlo de forma y manera que ante un incumplimiento se pueda materializar una multa administrativa, no solamente más ágil, sino también más alta, más costosa, que duela. Pero vaya en detrimento de esa voluntad. Entonces, eso combinado con los planes de financiamiento para la mecanización, pero también combinado con las mejoras de los salarios que se han producido, todos esos elementos juntos son los que este gobierno está apostando para que el resultado que se concretice. ¿Cuándo veremos eso, esos cambios en el Código de Trabajo? Porque nosotros entendemos que tiene que producirse en este gobierno. Ministro, en este periodo lo que de quedan gobierno, ya son un añito ahí, ya meses. Sí. En agosto. Sí. Pero algo que no entiendo. Bien, adelante, es una especie Roa. como de mea culpa. Si usted acaba de mencionar el artículo del código que establece las cuotas de mano de obra extranjera. Entonces usted se va al Palacio y firma un acuerdo diciendo que está violando ese artículo. ¿Por qué hay que firmarlo si está en la ley? 1. 2. ¿Cuántos empresarios ha sometido el Ministerio de Trabajo por contratar mano de obra ilegal? Hasta ahora ninguno. No, cientos. Bueno, si lo ha, entonces usted me está diciendo, que sería la noticia de este programa, que usted ha sometido cientos y que el Ministerio Público no ha actuado. ¿Es eso lo que usted dice? Lo que digo es que la labor del Ministerio de Trabajo en materia de inspección se produce de manera constante y diaria. ¿Y entonces dónde lo manda el Ministerio Público? Entre los cuales se encuentran violaciones de esa naturaleza.
pero las penalizaciones de esa naturaleza no son lo suficientemente drásticas como para impedir que esa conducta cese. No, pero vamos a preguntarlo de manera diferente. Son 5 Entra centavos. un inspector del Ministerio de Trabajo a una construcción. Sí. Hay 50 mesías, porque en algunos edificios aquí pone, se habla español. O sea, es interesante. Ok, yo entré como inspector, someto todo y todo esto va al Ministerio Público. Exacto. Yo sé que son 3 cheles y medio. Ahora, No importa, hay es la condenas ley. definitivas de los 3 cheles y medio que ¿Cuántos han dice sido sometidos? la ley. Es lo que le estoy explicando, señor. Por favor, es que por en favor. muchos ¿Cuántos casos... sometidos y cuántos ¿Cuánto ha condenados? sometido el Sí, Ministerio de Trabajo? sentencia definitiva, ¿Y qué ha que sean hecho el 3 cheles. Ministerio Público? Para saber si el Ministerio Público es el culpable. número yo no lo tengo ahora mismo, pero han Ajá. sido cientos durante muchísimos años. Es que también sucede que ni siquiera tiene que llegar al tribunal, porque cuando viene el Ministerio Público le impone la multa, a veces la empresa decide no discutirla, sino simplemente pagarla. Y es más barato pagarla que entrar al incumplimiento. Entonces la ley se está cumpliendo, pero al mismo tiempo... Entonces, ¿para qué firma el pacto? Precisamente para facilitar, uno, la identificación y el control y de seguridad, y número 2, facilitar la modernización de estos textos. Porque el único instrumento que usted tuvo y que encontró este gobierno fue un plan de regularización de los trabajadores de esos sectores. ¿Qué ha hecho este gobierno con ese plan? Absolutamente nada. Eso es un tema migratorio, no es un tema laboral. Un tema laboral también. Tiene las dos cosas. Sí, claro. Comienza por el migratorio. Porque esa mano de obra es la que laboral. trabaja en el sector agrícola y construcción. Efectivamente, como digo, es un tema migratorio que deviene en muchísimos ámbitos, entre ellos también el laboral. Exacto. Pero es un tema esencialmente migratorio. Ahora, pero del ¿qué gobierno. Sí, del Estado. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos planteando? Que, por un lado, las facilitaciones de recursos para la mecanización sirvan para la reducción del requerimiento de mano de obra, en donde sea posible. Número 2, el afinamiento y mejoramiento y modernización del instrumento legal, que en este caso específicamente me refiero al Código de Trabajo. Número 3, la identificación de control, como ya se ha comenzado a hacer en la frontera, de las personas. Número 4, la mejora de las condiciones laborales para atraer mano de obra especialmente dominicana. Entonces, esos elementos de manera conjunta también deben producir ese resultado. Problema histórico que obviamente no se resuelve en un día, ni en un año, ni en 2, pero por lo menos se dan las bases de solución. Usted decía que si las leyes dicen A, B y C, ¿por qué hacer un pacto que diga A, B y C? No sé si ustedes recuerdan. No, perdón, un pacto para violar la ley. No, para cumplirla de todos los sectores y para fortalecer aquellos ámbitos que la ley no cubre, como lo que acabo de decir, la identificación de las personas. Ustedes recuerdan que en febrero de 2022, el año pasado, enero-febrero de 2022, la Dirección General de Migración anunció el tema del ciudadano fronterizo, algo así que se llama. Y hubo toda una reacción. Pero si usted va a la ley de migración manda eso. Sin embargo, ustedes se echaron para atrás. Y ahora, justamente, a pesar de que la ley manda eso, ahora el sector, los sectores sociales y sectores políticos, a través del liderazgo del presidente Abinader con las acciones que ha establecido, sobre todo en frontera, ha dado nuevamente en la diana con la unión de las voluntades sociopolíticas, porque una de las cosas que este país también degeneró en los últimos gobiernos fue el concepto de que para fortalecer la democracia tiene que haber un diálogo constante y no solamente una decisión verticalizada, no solamente. En esta gestión de gobierno hasta ahora se ha priorizado la construcción de consensos a través del diálogo y la construcción de soluciones a través de la participación. Este Pacto Nación es justamente un resultado de eso. Una cantidad de iniciativas establecidas allí lo que hacen es invitar a la población a ser parte de la construcción de esas soluciones, independientemente de la legalidad que desde hace un tiempo algunas de ellas tengan. ¿Usted no siente
una pregunta con mucho respeto, por supuesto. Pero usted no tiene que ver con su ADN. Sí, claro, tiene que ver con su ADN. Pero usted no siente que en lo que tiene que ver con ese tema migratorio, el tema de Haití, este gobierno está más liderado por la Fuerza Nacional Progresista que por los grupos originales y tradicionales del PRM. No, para nada. No lo dije que se pusiera la No, para nada. Lo que sí ha habido... Digo el ADN porque su papá fue muy liberal siempre. No, y nosotros también lo somos. Lo que sucede es que no se puede entrar en populismos ni de izquierdas ni de derechas. Okay. Tiene que mantenerse muy abundantes en América. Una acción responsable, en donde no hay obviamente una receta perfecta para todos los problemas y hay que ser lo suficientemente práctico, pero lo suficientemente efectivo para esas soluciones. Y eso es lo que se está tratando de hacer. Que a veces se quiere presentar de alguna manera, bueno, vamos a seguir viendo las soluciones que se están materializando. Ministro, ¿hasta dónde se ha llegado con el caso de las domésticas? Hágame el favor. Bueno, muchísimas gracias. Desde el gobierno dimos todos los pasos necesarios para dar cumplimiento al compromiso asumido en el Convenio Internacional del Trabajo 189. Se emitió la resolución de regularización del trabajo por el Ministerio de Trabajo, se emitió la regulación de salarios por el Comité Nacional de Salarios y se emitió la resolución de formalización de protección de la seguridad social ante ello. De estas 3 resoluciones, 2 de ellas fueron recurridas al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional entendió que estas eran no acorde con la Constitución. Como el Tribunal Constitucional es la última autoridad al respecto, pues esa sentencia simple y llanamente hay que cumplirla. Ahora, el gobierno del presidente Luis Abinader ha estado trabajando para que ningún trabajador se quede atrás, para que los derechos de todos los ciudadanos sean reconocidos. Y esas acciones que hicimos, que durante años no se atrevieron a hacerlas otros gobiernos, responsablemente nosotros la materializamos. El tribunal señaló que eso debe materializarse a través de leyes. Bueno, pues a través de leyes tendrá que ser, entre ellas la modernización del código. Ministro, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Importante esta entrevista con el señor. Pero no se va a escapar, ministro. Ministro de Trabajo. Usted no se va a escapar. No estamos con esa intención, al contrario. Revolucionario Socialdemócrata. No, que me llamó Cecilia. O sea, el ministro de Trabajo, tú lo vas a impacientar con tu vaina de la máxima. Cecilia. La verdadera jefa. La verdadera jefa me llamó. Todito te lo consiento, menos faltarle a mi madre. Dijo, recuérdale a Luis Miguel que hay un tema en la casa que tiene, hay una puerta no, porque ahí, él se cree que todo es campaña. Sí, ese cuadro tiene 6 meses doblado. Yo puerta, entonces, política. Hay que arreglarla, que si le falta el martillo, que le falta lo que sea. No se va a escapar. Entonces, tenemos una recomendación para el ministro. Y hay carácter. Que ahí en la San Martín, próximo a la avenida Máximo Gómez, a la derecha, un parqueo grande, dice materiales industriales. Sí. Esa es la ferretería más completa, ministro. No vaya como ministro, ni como hijo de Cecilia, ni como Luis Miguel de Cam, ni como hijo de Antonio. Dígale que le mandaron de a diario. Nada más. Eso es lo que abre puertas. Nada más eso es lo que abre puertas. No sé. Es una reducción importante. Además que una empresa de muchos años, altamente reconocida. Sí, no, pero nosotros hemos sido clientes de esa. Anda, palcala. Ay, no me le dé cuerda. ¿Quién lo va a aguantar ahora? Anda, palcala. Pero mírenlo ahí, señor. Yo quería que cuando usted mencionaba a mi madre, usted se iba a referir que este fin de semana está la reposición de la Cenicienta. La Cenicienta, buenísimo. Claro. Qué bueno, qué buen dato. Para toda la familia, grandes y chicos. Sí, pero mira, muy bien. Pero ya entrando en la formalidad, yo quiero hacer la denuncia. Mira, perdón. Sí, una denuncia importante, Cristian. Esa Cenicienta que Severo me mandó es Teatro Nacional, ¿verdad? Sí, teatro. Sí. Teatro Nacional Cenicienta, tuvo una primera presentación exitosa. Claro, excelente. Que sí. Producción Cecilia García siempre con la más alta calidad, ya sea solo música, teatro musical que lo ha desarrollado. Y en todo lo que hace Cecilia García. Cecilia sirve hasta para remedios. Es la excelencia. En si es de arte, ella todo. Y con un sentido del humor. Sobre todo con Virgen de Vanina. No, pero la denuncia, antes de que se vaya el ministro, debe ser responsable y contundente. Sí. Al señor Miguel de Camps Jiménez, donde quiera que esté, que sepa que mis desafíos en el canto, en el karaoke,
mis desafíos han sido siempre a él. ¿Cómo? Que se plantea cantar conmigo. ¿Cómo? Porque en más de una ocasión, ese señor, en una actitud abusiva, ha acudido al sobrino. Cuando yo me lo como, qué suave, entonces qué llega suave. este señor, que es Cecilia García Barón, Exacto. cantando, Sí. y me aplasta. No, yo Nosotros quiero que nos quede inhibimos, claro. aunque no somos jueces, nos inhibimos de opinar sobre ese Que tema. quede claro que el desafío es a Becams Jiménez, no a Becams García, que esos son grandes ligas, esa no es mi liga, ¿no? Gracias a Luis Miguel Gracias a Leñán, ustedes, señores. Un ministro placer. de Trabajo, líder de la PRSC. Continuamos. Lo diferente.